Que Dios les bendiga, hermanos. En esta parábola del viaje de Israel, tenemos un modelo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y para fines de enseñanza lo hemos dividido en 3 momentos. El primero es antes de la Pascua. El otro es el momento de la Pascua y luego después de la Pascua. Hasta el domingo pasado estuvimos viendo lo que Dios quiere para sus hijos antes de la Pascua. ¿Por qué hablamos de eso si nosotros ya celebramos la Pascua? ¿Por qué hablar de eso? Porque Dios quiere que nosotros seamos su voz para atraer a otros a su presencia. Entonces cada uno de nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios quiere decirnos a aquellas personas que no lo han recibido todavía. Al estar aquí enseñando usamos palabras técnicas, si le podemos decir así, pero cuando lo entendemos podemos usar nuestras propias palabras para explicárselos a otros. Haciendo un resumen de eso, es que lo que el Señor quiere es que las personas sepan que Dios hizo un pacto con Abraham. Y ese pacto con Abraham es sacarnos de las tareas pesadas de Egipto, del mundo. Nos quiere redimir, quiere que seamos su esposa, va a conducirnos por el desierto durante toda nuestra vida, Él va a estar ahí con nosotros, quiere hacernos a su imagen y semejanza. Repito, aquí hemos estado usando palabras teológicas, como están en la Biblia. Pero si lo entendemos, podemos usar nuestras propias palabras para explicárselas a ellos. Entonces, hasta el domingo pasado estamos viendo qué es lo que sucede antes de la Pascua. Ahora queremos ver qué es lo que sucede en la Pascua, el momento que lo recibimos. Hay mucho que decir de eso. La enseñanza tradicional solo nos dice hay que hacer una oración y solo eso. Pero no, hermanos, ese momento que poco a poco podemos llegar a entender con toda autoridad, es el momento más importante de nuestra vida, es la decisión más importante que podamos tomar en nuestra vida. Después de eso es con quién nos vamos a casar. Pero la más importante es la Pascua.
el momento en que tomamos la decisión de recibir a Cristo. Cuando le explicamos a una persona que no conoce al Señor qué es lo que Dios quiere, entonces esa persona va a creer. Si es una persona a la que Dios ha escogido, esa persona va a creer. Y cuando uno cree, tiene fe. Fe es creer. Entonces va a tomar una decisión de aceptar a Cristo. Es un hecho consciente. Va a ser un deseo genuino, pensado. Yo puedo decir eso un poco por experiencia, porque cuando yo asistí al primer culto que yo asistí a una iglesia evangélica, yo disfruté el mensaje y al final, cuando hicieron el llamado, yo sentía que Dios me estaba hablando a mí, pero yo en ese momento no sabía nada. Era la primera plática así en serio que escuchaba del Evangelio. Yo llegué ahí por una razón no correcta, por un interés personal. Yo llegué, acepté la invitación a ir a ese culto, pero Dios decidió eso. El mensaje me impactó, sentía que Dios me estaba hablando, quería pararme cuando decían póngase de pie los que quieren recibir a Cristo, pero no me paré. Y gracias a Dios no me paré. Me impactó tanto que el domingo ya no me invitaron, sino que yo me fui a meter. Y el siguiente domingo. Y yo fui entendiendo. Y fui creyendo. Y como después de mes y medio, yo fui a la iglesia ya con la convicción de que iba a hacer la oración. En ese momento yo no sabía que eso no era importante. Básicamente, ahora entiendo que cuando yo fui a ese culto donde hice la oración, yo ya había aceptado a Cristo, ya le había creído y quería saber más. 2 meses después de eso, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses después de eso, me metí a estudiar teología. Cerré la clínica y me fui a estudiar teología. Yo quería saber, había creído tanto que quería conocer a Dios. Entonces son 2 momentos diferentes. Antes de ese momento había llegado el momento que yo no quería saber nada de Dios. Me había apartado. Y llegó ese momento, el momento de la aceptación. Entonces, eso hay que revivirlo en otra persona, no solo decirle, mire, póngase de pie y haga esta oración. Eso no tiene nada. Es decir, ¿qué fe puede haber ahí? No hay nada. Esa es la forma correcta de evangelizar a una persona. Explicarle. Si vamos a Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Al leer esas 2 cosas, yo sé que es el momento, ahí no lo dice, pero
sabemos que es el primer momento, ese corresponde al momento en que una persona recibe a Cristo. Porque cuando yo tomo la decisión de seguirlo a Él, yo recibo perdón de pecados. Una vez he recibido el perdón de pecados, soy justificado, soy declarado justo de mis pecados pasados. Entonces soy justificado. Y después de eso, soy reconciliado, tengo paz. O sea, no son cosas simultáneas. Cuando hacemos la oración, todo lo amontonamos en un solo, en una caja, no sé cómo llamarle, en un solo paquete, no. Primero recibo el perdón de mis pecados pasados. Al ser perdonado, soy declarado justo, Dios me justifica. Y una vez he sido justificado, soy reconciliado. Son tres momentos diferentes. Tengo paz para con Dios por medio de Él. Y después que he sido reconciliado, ahí mismo dice, en el 2, por quien también tenemos entrada por la fe. Entonces, eso significa que yo en ese momento tengo que tener fe para dar ese paso. Entonces nos han enseñado que con solo hacer una oración, sin haber recibido ninguna enseñanza antes, entonces yo ya recibo todo. No. Por eso es una decisión consciente y es la decisión más importante de nuestra vida. Eso marca el punto de partida de una nueva manera de vivir. En el Nuevo Testamento nosotros le llamamos que es aceptar a Cristo o recibir a Cristo, como dice Juan 1:12, a los que lo recibieron. O sea, es un concepto bíblico. Yo tengo que recibirlo. Pero insisto que ese recibirlo no es por medio de una oración, sino que es comiendo, como vamos a ver aquí en la Pascua. La Pascua es una comida y comer es estudiar la palabra. En el Nuevo Testamento, repito, es aceptar a Cristo. En el Antiguo Testamento tiene varios nombres. Si yo utilizo la figura de los días de la creación, aceptar a Cristo es el primer día. Si utilizo el viaje de Israel, es la salida de Egipto. Es lo mismo. Si tomo como referencia las fiestas de Jehová, es la Pascua. Y si tomo como referencia el tabernáculo, es la puerta, el momento de entrada al atrio. Las cuatro cosas están hablando de lo mismo. Entonces, quiero que estudiemos la Pascua, o más bien vamos a estudiar ese momento inicial desde el punto de vista de la Pascua. He escogido la Pascua porque en la Biblia es la figura que me da más detalles de ese momento. Pero la idea es que lo complementemos con los otros detalles que nos presentan las otras figuras. Entonces yo voy a usar como referencia la Pascua, pero en determinado momento podamos usar cualquiera de las otras. Pero quiero que quede bien claro que en el lenguaje de Dios es tan importante eso que nos da tantas figuras, ¿no? Para que nosotros lo entendamos.
prácticamente todos los que estamos aquí dimos ese primer paso haciendo una oración. O sea, como se enseña tradicionalmente. Y en muchos casos ha funcionado, pero en la gran mayoría no funciona. Ya les he dicho aquí lo que decía Billy Graham, que yo le oro a Dios, le pido a Dios que al menos el 5% de toda la gente que ha aceptado a Cristo en mi ministerio, dice él, efectivamente sea salvo. Y él le predicó a millones, o sea, millones de millones aceptaron a Cristo por medio de una oración bajo la predicación de Billy Graham. Pero él reconocía y le pedía a Dios que al menos el 5% de esos millones de millones hubieran hecho una profesión de fe verdadera. Cuando usted recibe a Cristo, aunque sea por ese método, si lo hizo de corazón, Dios va a hacer la obra en usted. Pienso que yo soy un caso de eso. Yo hice mi oración, lo hice con fe, creyendo. Y abandoné muchas cosas terrenales por tal de estudiar la palabra de Dios. Entonces, si usted es de esas personas, y si en el pasado no lo hizo así, hay que hacerlo con convicción. Y Dios va a comenzar a hacer abrir ese caminito para que nos podamos encontrar con Él, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso con otra persona que no conoce al Señor, un vecino, un familiar, así es que se evangeliza. O sea, no se evangeliza poniendo Juan 3:16 en el vidrio de atrás del carro. Puede andarlo, que no es nada, pero se usa eso así como para que alguien lo ve y ya con eso ya aceptó a Cristo. No es así la cosa. Entonces vamos a Éxodo 12. Ahí está la descripción de la Pascua. Ojo, ¿no? Yo solo he ido siguiendo el modelo. Comenzamos hablando cómo era la condición del pueblo de Dios, la descendencia de Abraham en Egipto, antes de Moisés. ¿Cómo estaba esa condición? Eran personas que habían sido asimilados por la cultura de Egipto. Ellos sabían que eran descendencia de Abraham, pero vivían como los egipcios hasta que apareció Moisés. Y viene Dios a través de Moisés, comienza a decirles a ellos lo que Él quiere hacer. Entonces, cuando ellos creen y aceptan el mensaje, toman la decisión de celebrar la Pascua. Entonces, ese es el modelo, no hay que inventarse nada. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y aquí en Éxodo 12:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Fíjense, o sea, estudiar la Biblia significa fijarse en los detalles. O sea, Dios no le habló al pueblo. ¿Quién era Moisés y Aarón?
especialmente Moisés. Moisés era un niño hebreo que se formó en la casa de Faraón. A los 40 años salió huyendo de ahí. Y pasó 40 años en el desierto aprendiendo a conocer a Dios. Entonces viene Dios y lo manda a hablarle a él, a su pueblo. O sea que Dios va a usar tutores y curadores. O sea, el trato de Dios primero es con los tutores y curadores. Porque ellos, después de que han comprobado que el Evangelio es real, están en la condición de poder enseñarle a otros. ¿Sí? Dios no le habla directamente al pueblo, le habla a los líderes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, convertirnos en esos instrumentos de Dios para hablarle a otros. Porque a la luz de toda la palabra, la condición de los que no saben nada es triste. Para ellos no hay promesa. Entonces Dios va a utilizar a ciertos siervos suyos para llevar el mensaje, y con ellos se va a entender, y a ellos les va a cobrar la responsabilidad. Lo dice Ezequiel, cuando el atalaya ve el peligro y no anuncia el mensaje, y la persona que no oyó el mensaje se pierde, el trato no es con la persona que se pierde, es con el atalaya. Pero si el atalaya conoce el mensaje, anuncia, y la persona no quiere oír, entonces el trato es con la persona que no quiere oír. Dios lo vemos también con Jesús. Jesús le predicó a miles, pero escogió solamente a 12. A esos 12 les enseñó. Pero ¿quiénes eran esos 12? Los que querían oír, los que querían ser enseñados, que se querían convertir en pescadores de hombres. Entonces, debemos de entender que nosotros estamos en esa fase, preparándonos para ser tutores, porque hay mucho pueblo que necesita oír el mensaje verdadero. Entonces, la primera cosa que debemos de aprender de esto es que Dios primero se entiende con los líderes, en este caso aquí Moisés y Aarón. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 2: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. ¿Qué está diciendo ahí? Que después de esa decisión, la vida tiene que cambiar. Es una nueva forma de vivir. Hay que salir de la potestad de Faraón para pasar a la potestad de Dios, en este caso a través de Moisés. Lo viejo debe de pasar y tenemos que comenzar a experimentar
las cosas nuevas de un nuevo amo. Entonces, hermano, no es complicado. Si yo acepto a Cristo por medio de una oración, pero sigo viviendo de la misma manera que lo hacía antes, ahí no ha pasado, usted no ha recibido a Cristo. Recibir a Cristo es tomar una decisión de que vamos a cambiar de vida. Le explicábamos a Tony hace algunos días. El bautismo es parte de este proceso, de esta primera parte. O sea, el bautismo en agua es parte de ese nuevo renacimiento. Pero es un símbolo. ¿Y qué dice? Muertos con Cristo, resucitados a una nueva vida. Eso es un símbolo nada más. Entonces, cuando nos bautizamos en agua, estamos diciéndole al Señor, yo quiero seguirte. Y cuando seguimos al Señor, vamos a morir. O sea, hay que morir a lo viejo para encontrar una nueva meta. No sé cuáles eran las metas antes, hoy es una nueva meta. Entonces la idea es que ese nuevo creyente tiene que tener conciencia de que el asunto se trata de dejar de estar bajo la potestad de Satanás. No son palabras mías, lo dice en Hechos 26, del 16 al 18, dice, pero levántate. Este llamado es para cada uno de nosotros. Esa palabra levántate no es que usted así como está en este momento va a salir a hacerlo, no. Levántate es como el hijo pródigo, que llega un momento que toma la decisión y dice que se levanta y comienza su viaje de regreso. Tiene que haber una preparación y ese camino nos va a llevar hasta el Padre. Entonces dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en las que me apareceré a ti. Hermano, este llamamiento no era solo para Pablo, era para todos los cristianos que vivían en el tiempo de Jesús. Y es un llamamiento para hoy. Quiere que cada uno de nosotros así nos levantemos. Pero esa palabra, insisto, significa tomar la decisión de hacer nuestro holocausto, estudiar la palabra, orar al Señor, alabarlo, todo las cosas básicas del cristianismo. Eso significa levantarse. Y cuando ya Dios nos ha enseñado, entonces podemos hacer que otros lleguen ahí, ¿no? En la figura, la idea es, el Señor lo presenta de esa manera, es salir de Egipto. Para nosotros es olvidarnos del mundo. Obviamente, así como en la figura lo muestra, no se puede alejar uno de Egipto de una sola vez, no se deja Egipto de una sola vez, pero la figura es que salieron a un lugar. Entonces, es fácil entenderlo. Si yo he recibido a Cristo,
ya no puedo seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Estoy de acuerdo en que no se eliminan de una sola vez, pero hay que ir progresando. Y entonces uno puede medir. Uno puede repetir una cosa, otra, pero la manera de medir si estoy caminando hacia ese lugar donde Dios quiere llevarme es, por lo menos, si veo, yo mismo veo que eso se va haciendo más pequeño. Lo que sea. Sí, yo puedo saber si estoy creciendo en Cristo o no, pero vamos viviendo la vida y como que si todo eso fuera normal. Y eso de andar en vida nueva no es solamente en el momento que tomamos la decisión de aceptarlo. Yo puedo llegar a Elín, por ejemplo, y voy a pasar en Elín un tiempo. Entonces Dios me vuelve a decir, levántate, hay más camino que correr, camino que andar. Y entonces voy a pasar a otra vida nueva. Y estando ahí puedo llegar al monte Sinaí, y el Señor le dice, no, vas a estar un tiempo aquí, pero hay que seguir. Y entonces cada vez tiene que ser una experiencia nueva en el Señor. Ahora que estamos practicando el ayuno, ofrezcámosle ese ayuno al Señor en función de lo que estamos diciendo. Fíjate lo que hace el espíritu de engaño. El principio básico del espíritu de engaño es agarrar la palabra y torcerla, darle vuelta. El espíritu de engaño utiliza la palabra, hay que recibir al Señor, hay que recibirlo, está en la palabra. Pero nos dicen que es por una oración, y entonces cuando uno busca en la palabra, eso ya no es, ahí está una mentira. Pero si a la persona, el que va a ser el tutor, el que es tutor, le dice que con solo eso es suficiente, lo engañó. Él está engañado y lo engaña a usted. Entonces, lo dije que aceptar a Cristo es por una oración. Usted usa la palabra de Dios, pero le introduce otra cosa. Y luego le dicen a uno, usted tiene que andar en vida nueva. Pero nadie le explica a uno cómo es andar en vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva en la que debemos de andar? No nos lo dicen. Y entonces, si a mí no me dicen cuál es esa vida nueva, y yo quiero acercarme a Dios, me invento formas. Entonces, solo busco las palabras acá y me las invento. Por ejemplo, diezmar, por ejemplo. Diezmar, no todos quieren hacerlo. Un dato estadístico es que en una iglesia los que diezman son el 10 o el 20%. Y el 20% ya estamos hablando bastante. Los pastores saben eso. Luego aparece otro. Voy a diezmar de lo que me sobra después de los gastos. ¿Quién les dijo eso? Uno se lo está inventando. La Biblia dice, hay que diezmar de lo que recibes. Y comenzamos a hacer cosas
inventadas por nosotros utilizando términos bíblicos. Para eso es esta carta. Esta carta es la que nos indica el camino nuevo. Así que, hermanos, Dios sabe eso y le permitió al pueblo, a su pueblo que salió de la esclavitud, que durante algún tiempo estaban haciendo las cosas como las hacían allá. Pero viene el momento en que Dios les dice, no, vamos a hacer las cosas así. Y Dios sabía que primero es oír, después aprender, y el tercer paso es ponerlo por obra. Y eso es universal. Aún en lo secular es igual. Vamos ahora a Éxodo 12. Vamos a leer del 3 al 10. Después de que Dios le da el mensaje a los tutores y de explicarles que ahí comienza una nueva vida, va a comenzar una nueva forma de vivir, dice, en el 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo el animal. Ninguna cosa dejaráis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Esta es la Pascua, hermano. Estos versículos del 3 al 10 se refieren con más énfasis a nuestro Señor Jesucristo. Es como que estemos hablando aquí del Señor Jesús. Pero ojo, todo lo que le pasa a la cabeza le va a pasar de la misma forma al cuerpo. Así que esto no lo veamos como historia, sino como una guía, porque en determinado momento nosotros también vamos a pasar por esto, si es que llegamos hasta la parte final del camino. Entonces, se nos indica el momento exacto en que comienza la Pascua, el día 10 del mes de Nisan,
que para nosotros, en el calendario gregoriano, es entre marzo y abril, finales de marzo y principios de abril. Y es Dios quien lo escoge, porque Él es el que está dando las instrucciones. Entonces, hablada a toda la congregación, versículo 3, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahí tenemos un detalle que cuando lo vemos como historia, no le damos importancia. Pero cuando lo vemos como instrucción, la cosa es diferente. Porque dice, es un cordero por familia. O sea que la Pascua debe ser una fiesta familiar. Y como la Pascua significa el comienzo de la salvación, eso significa que la salvación en la mente de Dios no solo es personal. Dios quiere que la familia, si yo me convierto, que mi familia se convierta. Es un cordero por familia y eso debería repetirse en todas las familias. Vamos a Hechos 16. Hechos 16. Esto ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. 16 del 27 al 31. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El problema era que si los presos se fugaban, mataban, el Estado mataba al que los cuidaba a ellos. Entonces, Pablo le dice al carcelero, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Haz una oración. Sí. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así me lo explicaron a mí. Si usted recibe a Cristo, toda su casa va a ser salva. Y cuando yo acepté a Cristo, ya les he dicho, mi esposa lo que hizo fue casi ofrecerme el divorcio. ¿Cómo es eso? Yo no creo el mensaje. Mi mamá me cerró las puertas, no me dejó, tú ya no eres mi hijo. Por 15 días yo no podía entrar a la casa de ella. ¿Cómo es eso? Aquí tú y tu casa van a ser salvos. Pero en la práctica no, a mí me estaba sucediendo lo contrario. Entonces debemos entender, eso no es literal. Ya hemos mencionado en algún momento
que, bueno, los que tienen más tiempo de estar con nosotros acá, saben que Víctor estaba queriendo agarrar un camino equivocado. Y en una ocasión, en una casa de oración, lo invitaron a dar su testimonio. Y de casualidad, no recuerdo los detalles, pero yo estaba ahí. Y lo pasaron a él a dar su testimonio. A mí se me salieron las lágrimas cuando él mencionó que la causa por la que no se desvió es por el testimonio de su papá. Eso me impactó. Él practicaba más con mi esposa y mi esposa conocía algunas cosas que él andaba mal. Yo le decía a ella, no lo consienta, no lo consienta. Pero es mamá. Y ella me decía, él te respeta a ti, me dice. Entonces ahí de su propia voz salió eso. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Cumpliéndose la palabra que dice ahí en Hechos. Si tú eres salvo, pero no salvo por hacer una oración. Si tú eres salvo y has decidido seguir el camino conmigo y la salvación está creciendo en ti, tu casa también. Hebreos 2, del 9 al 11. Hebreos 2, del 9 al 11. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús fue hecho menor que los ángeles. Lo hemos mencionado mucho aquí. Pero fue coronado de gloria, o sea, ¿cuándo fue hecho menor que los ángeles? En el momento de su nacimiento. Ahí es que era menor que los ángeles. Pero luego dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Estamos hablando del final de su vida. Fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios muriera por todos, gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sí, lo voy a leer otra vez. Porque convenía a aquel, a Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, Dios habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo esto? O sea, Jesús fue hecho menor que los ángeles, pero por el padecimiento de la muerte a la carne y al final incluso su vida física, pero a la carne, él fue tentado en todo, pero no pecó. A causa de ese padecimiento, él fue perfeccionado. Entonces, una vez que él fue perfeccionado, fue hecho salvo, entonces ahora él puede salvarnos a nosotros. Ese mismo principio lo llevamos a nuestro hogar. Entonces yo recibí a Cristo como jefe de hogar.
y después de mí toda mi casa sigue al Señor. Y ha alcanzado aún para los nietos. Aunque lo de los nietos ya depende de los hijos. Entonces, eso debe repetirse en cada hogar. Tú y tu casa, o lo que dijo Josué, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la idea, hermano. Entonces, cada padre, cada madre debe entender eso. Esa idea no es neotestamentaria. Dios mismo le dijo a Moisés que le enseñara al pueblo que los padres deben enseñarle a los hijos todas las palabras de esta ley, desde la mañana hasta la tarde. Se los voy a leer, ya este sí es el último. Deuteronomio 11, del 18 al 21. Dice: por tanto, esto Dios lo está diciendo, y Dios no cambia. O sea, si era válido para ese tiempo, es válido para hoy. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Cuáles palabras? Hoy la llamamos Pentateuco, la ley. Es lo mismo. Dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, en la frente. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Es un mandato del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo saca de allá y Dios nos está diciendo a nosotros como padres y madres: cuiden de sus hijos. Aún ahora que ya salieron, es importante eso. Yo por razones de mi formación, yo tuve un padre duro. Ya saben ustedes que prácticamente de los 6, 7 años, por ahí así, él me castigaba todos los días. Mi corazón se endureció. Y como el carácter de una persona se forma desde cuando uno está pequeño. Entonces
he crecido con un corazón duro, simple. No soy fácil de expresar mis sentimientos. Pero ahora, a la luz de la palabra, yo disfruto los días domingos por la tarde. Prácticamente casi todos los domingos llegan mis hijos y mis nietos a la casa. Comemos pupusas. Pero es lindo, hermanos, reírnos en un ambiente familiar. ¿Quién ha hecho eso? La palabra. Dios a través de su palabra. Y es mi anhelo que mis hijos reproduzcan eso en sus hijos para que eso siga. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? Porque él mismo da testimonio y dice, porque yo sé que Abraham le va a enseñar mis mandamientos a sus hijos, y Abraham lo hizo. Él sabía, Dios estaba dando testimonio de ese hombre. Él le va a enseñar a sus hijos los mandamientos. Siempre es así, no necesariamente todos los hijos responden. Entonces Abraham tenía 12 y uno no. Bueno, tuvo más después, y no se menciona que los otros hayan respondido, pero puedo estar seguro de que Abraham también a ellos les enseñó la palabra. Ahí está el mandamiento, hermanos. La Pascua tiene que ver, celebrar la Pascua no es hacer una oración. Celebrar la Pascua es tomar una decisión que cambia nuestra vida, y esa vida significa comer al Cordero toda la familia. Así debe funcionar. Y entonces Dios tiene el compromiso, ha hecho la promesa de cumplir lo que Él ha dicho a los hijos que se comporten de esa manera. Amén.